Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la segunda mesa y es un placer darles la bienvenida hoy. Hoy vamos a explorar el tema de la evaluación y asignación de riesgos en contratos y proyectos de construcción. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Qué tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a mis colegas de Hogan Lovells en México por organizar este evento y obviamente también al público, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Yo soy Melissa Ordóñez, soy socia del equipo de arbitraje de Hogan Lovells en París y tengo el honor hoy de moderar esta mesa, contando con la experiencia de nuestros distinguidos panelistas. ¿Quiénes son? Bueno, primero que todo, a mi izquierda tengo a Rogelio Gama, asociado senior en Hogan Lovells México. Rogelio representa a clientes en arbitrajes internacionales y nacionales y litigios ante las Cortes de México. Tiene una especialización en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, así como un LLM de King's College London. Y también es profesor de las asignaturas de juicios y procedimientos especiales civiles y mercantiles y teoría general del proceso en la Universidad Iberoamericana. También tenemos hoy a Cecilia Misu, que es ingeniera civil eléctrica y licenciada en Derecho Comercial Transnacional y que cuenta con una gran experiencia en proyectos IPC complejos y prevención de disputas. De hecho, es una de las socias fundadoras de CM Square, consultoría especializada en prevención y gestión de disputas en proyectos internacionales de construcción. Y también es vicepresidente del Comité Permanente del Centro de Solución Alternativa de las Controversias de la CCI. También tenemos el honor de contar con José María Alonso. José María es un árbitro y abogado de gran renombre, que también es socio director de la firma José María Alonso Abogados en Madrid. Ha actuado en numerosos procedimientos arbitrales, tanto nacionales como internacionales, bajo los auspicios de diversos reglamentos de arbitraje. Es el decano del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. José María también combina su práctica profesional con la academia, ya que es profesor en varios másteres y cursos de derecho de renombre. Y también contamos con Diana Leiber, que es actualmente directora jurídica de Kint, y antes de ocupar este cargo también se desempeñó como legal counsel de varias empresas internacionales. Como tal, tiene más de 25 años de experiencia asesorando a empresas internacionales en cuestiones relacionadas con la estructuración de contratos y financiación de proyectos, procedimientos de resolución de conflictos y evaluación de riesgos en dichos proyectos. Estamos encantados, obviamente, de tenerlos hoy con nosotros y para la mesa de hoy quisiera que nos centremos en dos temas principales. Hay mucho de qué hablar, obviamente. En la primera mesa ya se mencionaron algunos de estos riesgos, de hecho, pero para la discusión de hoy, primero que todo quisiera que nos centráramos primero en cuáles son los principales riesgos en los contratos de construcción y segundo, que hablemos también de la asignación de riesgos en los contratos de construcción, cómo se los asigna. Y por último, si hay preguntas, pues obviamente también estaremos encantados de escuchar preguntas del público. Entonces, empecemos con el primer tema, los principales riesgos en los contratos de construcción. Entonces, aquí quiero empezar con una pregunta para Cecilia. Cecilia, ¿podrías decirnos, así, explicarnos de manera general, en tu experiencia, cuáles son los riesgos que usualmente se distribuyen las partes en los proyectos de construcción? Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Bueno, como ya se mencionó en el panel anterior, las partes
por política de negocios van a asignar y van a compartir riesgos. El primero de ellos es quién lleva el riesgo de diseño. Bueno, el riesgo de diseño lo va a tomar aquel que aporta la ingeniería. Y eso va a depender del modelo en que se va a entregar el proyecto, que es algo que vamos a hablar un poco más tarde. Después, el dueño generalmente está a cargo de todos aquellos riesgos que tengan que ver con el sitio, el acceso al sitio, y puede llegar, dependiendo de las negociaciones de las partes, hasta aquellas cosas inesperadas que puedan haber en el subsuelo del sitio. Y después, el contratista es aquel que se va a hacer cargo de los riesgos que tienen que ver con la ejecución del proyecto. El tiempo, los avances, los materiales, las secuencias de construcción. Eso es de parte general. Digamos, ese es un concepto general. Pero obviamente el riesgo es una materia de evaluación durante la licitación. Cada contratista va a tener que considerar cuánto quiere arriesgar por su negocio y si va a tomar esos riesgos, qué medidas de mitigación puede aplicar de antemano. Ahora, siguiendo de manera general, en los estándares, en los contratos estándares más usados habitualmente en la industria de construcción de infraestructura, como serían estándares del tipo FIDIC o hoy en día en Sudamérica los contratos NC3, hay asignaciones de riesgo particulares en las cláusulas que obviamente se orientan al principio general, pero que van a estar asignadas, y las partes dentro de su negociación, si no aceptan la negociación, aquello que está puesto en el estándar, lo van a poner en un caso en sus condiciones particulares y en el otro caso en sus cláusulas Z. Creo que el último punto tiene que ver, y esto no tiene que ver con el hecho de que actualmente trabajo mayormente en proyectos con contratos NC3, es que los contratos NC3 son de los pocos contratos estándares en el mercado en que incorporan una idea de gestión de riesgo dentro del contrato. Y eso es algo que es innovativo o innovador, pero que hay que tener mucho cuidado que no se convierta en una máquina de producción de trabajo, porque hay ciertos procedimientos y llegar a esos procedimientos y concatenarlos con todos los procedimientos y las secuencias que vas a tener en el proyecto puede ser un poco oneroso. Y a manera de anécdota, es la primera vez que se trabajó con el contrato NEC 3 fuera del Reino Unido, fue en un proyecto en los Emiratos Árabes. Yo estaba a cargo de una sección de ese, era un megaproyecto, y en realidad no necesitábamos trabajar, lo único que hacíamos día a día era manejar los riesgos. Bueno, esa no es la idea, precisamente. Eso de las alertas tempranas y las reuniones de mitigación, etc., eso es bueno, pero hay que mantenerlo, que no tome, digamos, que no crezca como la espuma. Bueno, gracias, Cecilia. Y precisamente creo que sería interesante que tratar de entender mejor esa relación que puede haber entre los riesgos y los problemas y los litigios. José María, tú como árbitro y abogado, ¿nos podrías dar tu opinión tal vez sobre este tema? En particular, ¿piensas que todos estos riesgos pueden dar lugar a litigios o arbitrajes? Bueno, si uno, en primer lugar, muchísimas gracias a Johan por haberme invitado. Una pequeña precisión: dejé de ser decano del Colegio de Abogados de Madrid en enero y ahora presido el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Si uno mira las estadísticas de las principales cortes, de la Corte de Arbitraje de la CCI o la London Court o la ICDR o incluso la que tengo el honor de presidir, CIAM,
digamos que un porcentaje mayoritario de los asuntos que entran cada año son arbitrajes relacionados con la construcción, pero con una diferencia muy sustancial respecto de los demás. Y cuando digo arbitrajes relacionados con la construcción, también englobo aquellos otros que se tratan de separar en materia de energía, porque al final lo que están haciendo también es construcción de plantas energéticas. Y muchos de ellos además tienen como partes a iberoamericanos, y es también un elemento muy significativo. Pero sí, y eso podría dar lugar a una respuesta positiva a la pregunta que dices. Todos estos riesgos terminan normalmente en litigio judicial o arbitral, y no es verdad, no es verdad. Porque una cosa es lo que nos gustaría a los abogados y otra bien distinta es lo que es de interés para los propietarios y los contratistas de las obras. Porque un litigio puede tener muchas consecuencias. En primer lugar, puede producir la paralización de la obra. En segundo lugar, puede enrarecer extraordinariamente las relaciones entre los distintos intervinientes en la obra. De tal manera que es muy habitual en estos contratos de construcción el establecimiento de métodos alternativos de resolución de conflictos con carácter previo, establecimiento de cláusulas escalonadas, la negociación entre las partes intervinientes, la figura del mediador, figuras de mediación muy habituales, como puede ser el mini trial o en la oferta final, y por supuesto los Dispute Resolution Boards. Yo he participado en contratos de construcción muy complejos y muy largos, representando alguna de las partes, como puede ser, por ejemplo, el del Canal de Panamá, o puede ser el de la construcción de la Meca Medina. Si cada vez que hubiera surgido una discrepancia en relación con plazos, con precios, con circunstancias terceras intervinientes, hubieran terminado en arbitraje, la obra no se hubiera terminado nunca. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es, cuando la obra se ha terminado, llevar las cuestiones que han sido solucionadas, digamos, de una manera provisional para permitir el avance por estos mecanismos alternativos, y entonces sí va a arbitraje. También cuando se produce la resolución del contrato por incumplimiento, se producen los supuestos de abandono o de suspensión de la obra, o los supuestos de ejecución de garantías donde se pide la devolución. Pero eso generalmente suele producirse al final de la obra, o cuando se ha producido, insisto, resolución del contrato por incumplimiento de alguna de las partes. Gracias, José María. Y también quisiera que abordemos el tema de algunos riesgos, nuevos riesgos emergentes. Rogelio, ¿podrías compartir con nosotros algunos ejemplos tal vez de estos nuevos riesgos como relacionados a ASG o con los derechos de comunidades indígenas, por ejemplo, entre otros? Con mucho gusto, Melissa. Uno de los riesgos latentes que tenemos en este tipo de temas que tocas muy interesantes es la paralización temporal o definitiva de cualquier tipo de proyecto de construcción que tengamos acá, ¿no? O sea, mencionabas ASG, consulta indígena, derechos de comunidades indígenas, y solamente para contextualizar un poco, al menos en América Latina, nosotros sabemos que tenemos un gran número de comunidades indígenas en general, ¿no? En México, nada más para poner un ejemplo más concreto, para que se den una idea, tan solo el 51% del territorio nacional, más de la mitad del territorio nacional, es propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que corresponde o es propiedad de una comunidad indígena y o de un ejido. ¿Y por qué es esto relevante para la materia de construcción propiamente? Porque en México al menos representa un volado para el constructor poder lidiar con una comunidad indígena o con un ejido propiamente hablando. Y esto tiene una relevancia particular porque al menos en México, y sabemos que en otros países latinoamericanos también, tienen una protección muy relevante en términos constitucionales y en la legislación federal. ¿Qué quiere decir? Que basta con que estas comunidades, por ejemplo, acudan ante una autoridad jurisdiccional, ante un juez de distrito y le digan: oye, creo que mis derechos de propiedad sobre mi tierra pueden verse vulnerados con un proyecto determinado de construcción.
El juzgador de distrito debe de dictar una medida que nosotros conocemos como de oficio y de plano y tiene que suspender el proyecto de construcción. Algunos de los abogados que estamos aquí, que nos dedicamos a litigar, sabemos que, por ejemplo, este tipo de suspensiones es muy fácil alargarlas durante un tiempo determinado, un tiempo bastante largo que incluso pudiera llegar a producir que el proyecto no se ejecute por sí mismo como tal, ¿no? Entonces es muy importante tener en mente este tipo de riesgos asociados a esto, y quizá la pregunta no sea si va a llegar o no este riesgo, sino cuándo va a llegar este riesgo asociado con estos temas tan interesantes que comenta Melissa. Gracias, Rogelio. Y me parecería muy interesante tener también tu punto de vista, Diana, sobre estos nuevos riesgos. ¿Tú has enfrentado este tipo de problemáticas en los proyectos en los que has estado involucrado? Sí, buenas tardes también, buenos días, mejor dicho, y gracias por la invitación a Hogans. Nosotros, desde el punto de vista constructivo, hemos tratado de cautelar estos riesgos que, si bien se están viendo ahora a través de estos requerimientos de consultas indígenas, existieron incluso antes de que fuera un requerimiento legal. Desde el punto de vista de ejecución de proyecto, hemos tenido paralizaciones en proyectos que han sido catastróficas, que han costado millones de dólares a los desarrolladores y en Project Finance, obviamente a los bancos que están atrás de estos proyectos, y nosotros como contratistas, en algunos casos también tratando de ayudar al cliente en un pseudo estado de no sé qué onda, ni cuándo se va a liberar. De lo que hemos aprendido, de las lecciones aprendidas, uno de los comunes denominadores es el approach que se tiene cuando se lidia con estas comunidades en zonas donde sabemos que están comunidades que son protegidas porque son comunidades indígenas o incluso ejidatarias o incluso simplemente grupos sociales. Un gran error que vemos a los clientes cometer es que tratan de buscar un acercamiento con estas comunidades durante el estudio de factibilidad del proyecto con grupos que no se asimilan a lo que esa gente busca. Esa gente busca respeto por su identidad, esa gente busca respeto por su cultura, esa gente busca condiciones de desarrollo para sus grupos sociales, y les llega un extranjero con una bolsita de dólares pensando que ese es el approach. Entonces, una buena recomendación que siempre doy a clientes, porque obviamente este riesgo lo trasladamos al cliente, es que traten de buscarse personas de los IPNs locales, de las universidades locales, o interlocutores que sean del mismo grupo comunitario o indígena o ejidal, a fines de que realmente entiendan al inicio qué quieren. Se hacen censos y los grupos están liderados por mujeres, por lo general te piden otras cosas. Si están liderados por hombres, te piden otras cosas, pero esa sensibilidad solo se tiene en un proyecto cuando lo tomas desde el inicio. Se puede convertir en un riesgo muy grande en la construcción, o puede realmente trabajarse de una mejor manera desde que estás haciendo el estudio de efectividad del proyecto. No sé si eso te contesta. Claro, José María. Sí, yo quiero añadir, porque lo he vivido y verdaderamente me ha resultado complicadísimo. Cuando se habla de comunidades indígenas, no se está hablando solo de donde está, digamos, el poblado o la ciudad, sino que yo me he encontrado con casos relacionados con lugares sagrados. Y los lugares sagrados, que puede ser una montaña, una piedra, un río, realmente no se sabe, en fin, a priori qué es eso, porque cuando tú haces la identificación ves dónde está la comunidad y si por ahí va a pasar pues la carretera o vas a hacer la obra y tal. Pero cuando ya empezamos con el tema de los lugares sagrados, puede ser un auténtico nightmare. Y por eso yo creo que en este tipo de contratos, que se dan particularmente aquí en Latinoamérica, en Europa naturalmente no, pero hay una obligación de definición del riesgo a priori y una necesidad del contratista de asegurarse de estos temas, porque si no, la obra puede resultar catastrófica, porque es de alguna manera inmanejable. Gracias, José María. Y es una transición perfecta para que sigamos al segundo tema. ¿Y cómo las partes pueden asignar estos riesgos en los contratos de construcción?
José María, ¿tú qué elementos crees que las partes deben tener en cuenta a la hora de considerar estos riesgos? Bueno, yo lo que me he encontrado en primer lugar es que los contratos muchas veces no están bien redactados. ¿Y qué pasa? Que luego tienes que dejarle al intérprete, que en este caso es el tribunal arbitral, la determinación de a quién corresponde el riesgo y a quién no corresponde el riesgo. Por tanto, yo creo que la primera obligación es hacer contratos muy bien redactados, que den lugar a las mínimas interpretaciones. Y con eso se solucionan infinidad de problemas en los arbitrajes. Hay riesgos que son, lo ha explicado antes perfectamente bien Cecilia, atribuibles a distintos operadores in natura, es decir, porque el arquitecto, los proyectistas, los ingenieros tienen que hacer el diseño, la obligación del propietario es entregar el sitio y garantizar que el sitio va a estar disponible para la construcción, y el contratista junto con los subcontratistas es el obligado a la ejecución de la obra. Eso en grandes parámetros que por supuesto luego se pueden afinar, hacer un fine tuning. Pero hay otra serie de circunstancias que pueden no depender de las partes o de las partes del contrato. Estamos hablando, por ejemplo, de los temas de las expropiaciones de terrenos que evidentemente tienen que ser realizadas por la administración, y al final que la administración no lleve a cabo esas expropiaciones debería en principio afectar al propietario de la obra, porque no garantizaría el sitio, y por tanto ahí ya podría haber un tema de responsabilidad. Los riesgos medioambientales que tienen que ser también perfectamente definidos a quién corresponden o a quién no corresponden. Hemos hablado de los temas de las comunidades indígenas, típico aquí en América Latina, la incidencia de los factores meteorológicos, es decir, que también muy propios de este continente americano, las lluvias torrenciales, los movimientos sísmicos, todo eso si se incardina en la fuerza mayor o no en la fuerza mayor. En fin, todo eso tiene que regularse en el contrato y hacer una atribución de responsabilidades, partiendo de riesgos, partiendo de la base de que cuantos más riesgos se atribuyan al contratista que no le son propios, más caro va a ser el contrato para el propietario. Necesariamente, cuanto más riesgo asumes, mayor precio. Cuanto menos riesgo asumes, menor precio. Pero a mí eso me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, como decimos en mi pueblo. Es decir, usted asume mayores riesgos que luego muchas veces usted no puede cumplir. Que muchas veces, y eso ya se sabe a priori, yo no puedo garantizar a lo mejor que voy a poder negociar con las comunidades indígenas si soy el contratista, porque tiene que haber una intervención probablemente del Ministerio del Interior o de los organismos reguladores. Por tanto, ojo con aquellos contratistas que por llevarse la obra asumen muchos más riesgos de los que deberían asumir, y luego eso lleva a terminar en un fracaso económico y jurídico de la obra. Claro. Diana, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. Sí, y juro por Dios que no me puse de acuerdo con José María antes del panel, justamente para el tema de la distribución de riesgo y hablando como contratista. Hay muchos riesgos que son inherentes al cliente o al desarrollador o al propietario, simplemente porque ese es su negocio. Yo soy una persona que voy a entrar a coayudar a la parte constructiva, pero realmente mi pago es entrar, construir por una cantidad de dinero. Coincido que mientras el contrato sea específico hasta dónde llega mi alcance, nos ahorramos un montón de dolores de cabeza
incluidos estas cláusulas famosas que son un anglicismo, el sufficiency of the works, que pretende que todo lo que no se escriba me toca, que porque yo soy el contratista, yo tengo control. Realmente la alocación de riesgo, de como lo vemos nosotros desde el punto de vista de la construcción, está asociada, uno, al negocio. La tasa de retorno, obviamente, de un developer o de un cliente es a largo plazo, es su proyecto, ya sea que lo vaya a operar o que lo vaya a vender. Nosotros somos blue collar, me pongo mi sombrero de obrero y voy y hago lo que dije que iba a hacer por una paga. Y esto viene obviamente al segundo punto que mencionaba José María, que coincido, todo se puede hacer a cambio de una módica suma. Ahora, hay riesgos que no obstante yo diga, yo lo voy a hacer, yo no soy el dueño del proyecto. Aunque diga que lo voy a hacer por una módica suma, probablemente en algún momento necesite la coayuda del cliente o del propietario del sitio o del desarrollador, porque simplemente no está en mi control. Entonces, el llamado siempre de la construcción es a los clientes, traten de asumir, ustedes manejan la bolsa, yo le voy a meter una contingencia que yo creo que se puede o no consumir y le va a costar más dinero. Si ustedes manejan esa contingencia y ustedes tienen el poder y es su proyecto, traten de hacer ese shift y simplemente contraten lo que necesiten construir, ¿no? My two cents. Sí. Es que lo que has dicho es importantísimo, porque nadie debe asumir un riesgo respecto del que no pueda tener control. Yo creo que esa es la máxima. Podrá ser un control más duro, más exigente. Lo que no se puede asumir, como yo he visto, riesgos que no pueden controlar, porque no dependen del contratista. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, y si empezamos ya a analizar las soluciones más concretas que se dan en los contratos de construcción, hablamos mucho esta mañana también de los retrasos y los costos asociados y también de los defectos. Cecilia, ¿puedes decirnos cuáles son las soluciones más comunes que tú ves en los contratos de construcción en este respecto? Muy bien, lo voy a hacer en base a los contratos estándares que mencioné anteriormente, porque recopilan lo que también en contratos bespoke las partes suelen acordar. Tenemos el tipo de contratos como el FIDIC, en que en ciertas cláusulas se dice, bueno, de acuerdo a la distribución del riesgo, si esto sucede, da lugar a que el contratista, sujeto a una notificación que tiene una cláusula de extemporaneidad, presente un reclamo por costos adicionales y o por tiempo. Eso hay diversas cláusulas y depende del modelo de estándar que estén usando. Los contratos NEC, por el contrario, no conocen esa idea. Los contratos NEC tienen una sola cláusula donde todas aquellas cosas que podrían dar lugar a extensión de plazo y a compensación por costos adicionales están numeradas. Es una cláusula que tiene 19 numerales y que trata de cubrir el máximo de eventos que pueden suceder, entre ellos incluso lo que puede considerarse como un evento de fuerza mayor, término que el contrato mismo no conoce. Y eso es lo que tienen que ver las partes. Ahora bien, yo estoy hablando de contratos estándares y estoy hablando de contratos modelos. Obviamente, si las partes pactaron su negocio, su transacción de una cierta manera, las partes se tienen que referir a aquello que pactaron. A mí me ha tocado en algunos casos contrato acordado entre las partes y una parte dice sí, pero en el contrato FIDIC 4 estaba puesto esto y esto se usa en este mercado. O en Latinoamérica, lo que es muy común, negocios entre particulares, de repente el contratista aduce algo y dice, sí, pero en la ley de obra pública y en los contratos de obra pública se trata así. Cuidado, puede que sí, digamos, ninguna duda que sea así,
Pero lo que estás reclamando y a lo que tienes derecho es aquello a lo que tú pactaste, y eso está en tu contrato. Gracias, Cecilia. Y mencionaste un poco la cláusula de fuerza mayor. Diana, en tu experiencia, ¿en qué circunstancias recientes has visto que esta cláusula ha sido invocada? ¿Nos puedes compartir un poco tu experiencia? Sí, bueno, obviamente en estos últimos años hemos estado trabajando con la fuerza mayor enfocada al tema de COVID y al tema de la invasión a Ucrania. Con el tema de COVID, importante recalcar que en México muchos clientes no lo tomaron como una fuerza mayor tal, sino inclusive cuando decía pandemia, la cláusula de fuerza mayor como lo reconocía como un evento, porque fue declarada a través de un organismo de salud. Entonces lo tomaron mucho como un cambio de ley. ¿Cuál era el perjuicio, por ejemplo, para nosotros en esa aducción de cambio de ley? Que el cambio de ley cautelado en muchos de nuestros contratos tenía un threshold para poder cobrar una orden de cambio, que en algunos eran $100,000, en algunos eran $50,000. Entonces al cliente decirte: no, contratista, tú no me vengas con que es una fuerza mayor, porque esto se emitió en México a través de un organismo gubernamental de salud, esto es un change in law. Hubo otros clientes extranjeros que sí lo tomaron como una fuerza mayor, básicamente porque en sus jurisdicciones y la ley que regía el contrato adscribía la pandemia dentro de la cláusula y no tomaron mucho en cuenta el tema de que si aquí se emitió por una autoridad. Eso obviamente lo vivimos on and on durante la pandemia, y ahora estamos teniendo con la cláusula de fuerza mayor, que también incluye dentro de su descripción el tema de guerras, invasiones, sabotajes, la invasión a Ucrania, con la particularidad de que estamos teniendo muchos clientes que me dicen: bueno, pero eso es en Europa, allá, ¿en qué te está afectando acá? Y nos ha puesto en una situación de tener que justificar ante clientes, cuando la ha invocado, la afectación a mi cadena de suministro, porque cierto componente de cierto material, de cierto equipo se fabrica con insumos rusos, insumos ucranianos o incluso insumos que no son de ninguno de los dos países, pero la ruta de transporte está afectada. Recomendación, ahora viendo hindsight hacia atrás, teníamos la obligación de justificar la afectación de la fuerza mayor de una forma expresa en la cláusula. Ahora viendo para atrás, tal vez deberíamos de tratar de revisar estas cláusulas que tenemos en estos eventos que son tan evidentes, porque now we are explaining una y otra vez dónde está mi afectación, cuál fue mi afectación, nos está consumiendo mucho tiempo. Un poco lo comentaba también Cecilia, de ahora estamos administrando el riesgo del efecto de una forma que nos está costando recursos y tiempo que podría estar enfocado con eventos que son tan evidentes como esto. O sea, no sé si... No, sí, muchas gracias, Diana. Y también volviendo a lo que decíamos un poco sobre las comunidades indígenas y cómo asignar este riesgo en los contratos, también pensaba en la cláusula de fuerza mayor. Rogelio, ¿tú piensas que esta cláusula podría aplicarse a este riesgo? Muchas gracias, Melissa. Y antes de contestar, un ejemplo práctico muy rápido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una construcción de una termoeléctrica, olvidémonos por un segundo de la suspensión de las que les platicaba hace un poco, una comunidad indígena se planta en la entrada de la termoeléctrica y no permite la entrada simplemente del equipo que está construyendo y llevando a cabo la construcción respectiva? Tienen machetes y tienen palos y no dejan pasar. La pregunta es: ¿hay fuerza mayor o no? Parecía de entrada que cae dentro de la definición técnica que todos conocemos como fuerza mayor, y por ende todas estas suspensiones que pudieran tener este tipo de comunidades indígenas, ejidos, etcétera, pudieran también caer ahí. Y siempre digo pudieran porque, Melissa, respondiendo a la pregunta, creo que habría que analizar la redacción específica de la cláusula de fuerza mayor, porque también encontramos contratos en donde hay
una serie de requerimientos específicos que se tienen que cumplir para que entonces el contratista pueda ser acreedor a esta fuerza mayor respectiva. Entonces, en un caso, por ejemplo, en donde justamente el arbitraje me parece es el fiel de la balanza, porque ahí es donde se define si efectivamente hablamos de una cláusula o una causa de fuerza mayor como tal. Un caso que tenemos en el despacho, la contraparte está argumentando que no hay fuerza mayor, por ejemplo, porque nuestro cliente no llevó a cabo todos los actos que tenía que llevar a cabo conforme a las prácticas prudentes de la industria. No invirtió las cantidades de dinero necesarias para poder mitigar o incluso terminar con esta cláusula o esta causa de fuerza mayor por una suspensión de plano obtenida por una comunidad indígena. No se defendió adecuadamente en el juicio específico de que se trate. En fin, hay una serie de ejemplos que pudiéramos citar, pero efectivamente creo que habrá que analizar caso por caso la cláusula respectiva. Ahí nada más, y volviendo a algo que mencionaba José María hace un rato, con el tema de que todo sea lo menos interpretativo en esta alocación de riesgos, nosotros estamos tomando la práctica del tema comunitario y el tema indígena, sacarlo de la fuerza mayor como un evento por su propio pie, que me da derecho a plazo y costo. Con algunos clientes estamos haciendo un mecanismo de co-sharing. Si me retrasan más de 3 días, yo lo asumo, o X cantidad de horas, si no es tuyo, tratando de coayudar obviamente el desarrollo, pero lo estamos sacando ya de la fuerza mayor, porque pasa justo lo que dice Rogelio. Bueno, no hiciste los esfuerzos comercialmente razonables, y por ahí arrancan los clientes. Sí, a mí me gustaría añadir que en relación con esto es muy importante cuál es el derecho aplicable para la determinación de la fuerza mayor. Porque aunque después de la pandemia, por ejemplo, la jurisprudencia española se ha ablandado un poco, antes de la pandemia la fuerza mayor requería una circunstancia absolutamente imprevisible y fuera del control de las partes. A mí me gustaba citar esa frase evangélica, que era más difícil que un camello pasara por el ojo de una aguja, porque verdaderamente no se aceptaba en absoluto la concurrencia de la fuerza mayor. Pero, por ejemplo, tienes otros sistemas jurídicos, como por ejemplo el alemán. El sistema alemán entiende que todo es fuerza mayor, todo aquello que afecte de una manera relevante al equilibrio económico del contrato, de tal manera que es mucho más en fin, fácil manejarte dentro de esos sistemas. Yo creo que se está produciendo una mayor flexibilización del concepto de fuerza mayor. Pero claro, yo lo que me he encontrado en mi vida pues ha sido temas de lluvias torrenciales, donde se dice, oiga, mire usted tenía que haber previsto que en esta zona del país hay lluvias torrenciales y por tanto eso no es fuerza mayor. Los supuestos de huelga de los trabajadores, probablemente usted no ha hecho lo necesario para que esa huelga no se produzca. Yo tuve un caso donde sí se determinó la fuerza mayor, que era que se tenía que tender un cable de electricidad de España a Marruecos, y cada vez que se iba a tender el cable, el alcalde de la ciudad tocaba las campanas, el alcalde de la ciudad de Tarifa tocaba las campanas y bajaba todo el pueblo para impedir que se tendiera el cable, porque decía que el cable producía cáncer y mataba a los atunes. Y entonces, esa circunstancia impedía cada vez que venía el barco a tender el cable, y a todo esto los marroquíes pues, efectivamente exigiéndonos responsabilidad a los españoles. Ahí sí que se determinó la fuerza mayor, porque parecía que era difícilmente evitable. Bueno, gracias a todos por esas contribuciones, y también quizás si seguimos con las soluciones concretas que podemos encontrar en los contratos, muchas de ellas también pueden ser función de las diferentes metodologías en los contratos de construcción. Entonces, tal vez Cecilia, nos puedes clarificar un poco el tema, darnos tus puntos de vista sobre estas metodologías y cómo elegir una metodología en lugar de otra. Por supuesto. Muy bien, esto no empieza con el contrato, esto empieza cuando se empieza a definir el proyecto, cuando el dueño del proyecto decide
qué va a hacer, cuán factible es hacerlo, cómo son los estudios y cuál es la manera más eficiente de enfrentar este proyecto. De allí hay distintas metodologías. La metodología clásica, en que el dueño de la obra encarga a un bufete que haga el diseño y con ese diseño lo lleva a la licitación. En ese caso, los proponentes van a ponerle un precio. Si el diseño es un diseño terminado y no un diseño a nivel concepto o ingeniería básica mejorada, es también una materia de riesgos de poner los precios. Y en ese caso, si el diseño está terminado, lo que se le va a pedir al proponente es que tenga la volumetría y le ponga precio en base a precios unitarios. Porque si el diseño está terminado, lo más que puede haber serían cambios de volumetría. Y en ese tipo de contratos a veces ni siquiera existe una cláusula de orden de cambio. El mejor ejemplo es el FIDIC rojo o el FIDIC rosa de obra civil, en que en todos los contratos FIDIC la cláusula 12 es variación de obra, en ese es variación de volumetría. Ahora, si el dueño de la obra dice, bueno, vamos a traer a un supercontratista que tiene la tecnología, que es sofisticado, que es experimentado, y él va a hacer el diseño, y del diseño va a seguir con la fase de construcción, entonces la distribución de riesgos va a ser diferente. Y aún incluso en el caso de que se aporte un diseño por parte del dueño de la obra y ese diseño no esté muy terminado, los dueños de la obra, y es usual la práctica, tratan de cubrir su propio riesgo poniendo un lump sum, poniendo un contrato a precio alzado y en lo posible a tiempo determinado. Con ello, el contratista va a asumir una serie de riesgos y el riesgo de las cantidades, a no ser que sea por algo que efectivamente hay una distribución de riesgos en el contrato, va a quedarse con el contratista. Esto da mucho lugar a discusiones y yo trabajo mucho como perito y lo veo en todas partes, que los contratistas se tiran al suelo, sollozan, ponen las patitas abiertas y esperan que el tribunal arbitral les acaricie la panza. Bueno, así no funciona. Si tomaste ese riesgo, no cambies, dimensiónalo, porque no puedes aducir que es inesperado si tú sabías que la ingeniería no estaba terminada, pero de todas maneras tomaste el riesgo. Y bueno, y el mayor nivel de riesgo, que tiene que ver con mayor nivel de precios, como han mencionado los otros panelistas, es cuando se trae este contratista sofisticado que hace design and build, o que hace otro de esos términos que todo el mundo usa y que nadie define de la misma manera, que es turnkey, llave en mano, o un contrato cualesquiera con esa fórmula de completitud que mencionó Diana. Y esos son diferentes métodos de entrega. Hay que tener cuidado de no mezclar cosas. Hay que tener cuidado, por ejemplo, estoy viendo en la actualidad en ciertas zonas de Sudamérica contratos que supuestamente son ingeniería pro pura construcción, pero una de las partes es una entidad pública y está de alguna manera sujeta a ciertas aprobaciones por etapa, porque la obra pública, la ley que rige a esa entidad, considera lo que se considera como contrato tradicional. Tienes el diseño y vas a licitar, y por eso tú aprobaste primero una partida de presupuesto para el diseño y después vas a aprobar la partida de presupuesto para la obra. Y eso, si le ponemos encima un contrato que habla de fast track
o que habla de ingeniería por la construcción, y contratistas que se llenan la boca con fast track, y el contrato dice que después de 4 meses ya tienes que estar en obra, pero resulta que la ley que aplica a esa entidad exige una aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, que solo se da cuando tienes el expediente técnico aprobado totalmente y cuando ya ese expediente técnico le ha puesto un precio. Entonces, estimados, todos los conflictos están en el programa desde un comienzo. Gracias, Cecilia. Rogelio, no sé si quieras añadir algo. Creo que Cecilia tocó prácticamente todos los puntos. Simplemente decir que es un traje a la medida para el cliente. Va a depender del presupuesto, va a depender del calendario específico que se tenga, de la complejidad del proyecto, de los riesgos que se quieran asignar. Pero un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo respecto a este tema, por ejemplo, es el hospital famoso que se construyó en China, en Wuhan, a raíz del COVID en solamente 2 semanas. Evidentemente el método que utilizaron fue este denominado Fast Track o Accelerated Construction, en donde el diseño y la construcción van justamente a la par. Creo que ese es un caso de laboratorio que aparentemente, de lo que existe en la información pública, todo salió relativamente bien con esta construcción modular que es muy famosa actualmente y que existe desde hace mucho tiempo. Pero a lo que voy con esto es, hay que tener mucho cuidado con este tipo de términos de fast track, por ejemplo, porque si algo sale mal en el diseño, automáticamente lo que hemos visto nosotros es que es un efecto dominó en el tema de la construcción inmediatamente, ¿no? Automáticamente tenemos demoras, tenemos sobrecostos, tenemos otro tipo de tropiezos dentro de este tipo de contratos. Entonces, si vamos a hacerlo, solamente que sean contratos robustos, contratos muy claros y que se prevean todas las especificaciones relativas. Ahora, y quizá un tema específico en este tipo de metodología fast track es que la calidad probablemente de la obra no será la mejor, y si buscamos, por ejemplo, por eso digo que es un traje a la medida, algo con un poquito de mayor calidad, con mayor control, y tenemos un calendario de entrega mucho más holgado, vayamos a los métodos tradicionales y no nos perjudiquemos con una metodología fast track, que ahora con la tecnología que seguramente veremos en la mesa que viene, es muy probable que pudiera empezar a ser la tendencia de aquí en adelante en este tipo de contratos, pero creo que sería lo que tendría que agregar. Gracias, Rogelio. Bueno, y quizás una última pregunta ahora para los 4, y dado que la mesa, el tema de la mesa es prepárate para lo peor, ¿cuáles, según ustedes, son los tropiezos que absolutamente hay que evitar? Diana, no sé si quieres empezar. Bueno, volvemos un poco a lo que ya hemos platicado. Uno de los temas principales es el balance y el equilibrio de las obligaciones que se pactan. Vemos obviamente desarrolladores, clientes muy agresivos en que quieren estos lump sum, turnkey, all inclusive, sufficiency of the works, que realmente te ponen en una situación de que no cumples y terminas perjudicando más el proyecto. O sea, el balance del contrato es importante, y también importante algo que vemos con muchos clientes. Yo les digo, yo puedo escribir cualquier cosa en un contrato, si al final estoy trabajando con el pie en el cuello, no voy a poder cumplir, entonces no sirve ningún propósito. Otro tema a considerar, que también platicamos, para mí es considerar mucho la ley aplicable. Hay gente que es muy creativa, abogados que son muy creativos y le recomiendan a clientes poner ley de Singapur, cámara de no sé dónde, de alemana, y te hacen una mezcolanza. Entonces, el tema de cómo se dirimen las controversias, la consistencia en el contrato, el balance, el que la parte tome el riesgo que corresponde a su rol dentro del proyecto, es algo que hay que enforzar. Y el tema del traje a la medida que mencionaba Rogelio, no todos los contratos sirven para todo. Entonces, enfóquense en lo que quiere conseguir, lo que quiere construir, y elaboremos sobre eso. Gracias, Diana. José María. Yo creo que muchas cosas las ha dicho ya Diana, pero yo creo que los errores que hay que evitar, primero, es una falta de claridad en el alcance del trabajo. El alcance del trabajo tiene que quedar perfectamente determinado. La elección del tipo de contrato también es muy importante, porque muchas veces
se eligen contratos inapropiados o que están desactualizados. Otro error es la falta de una clara asignación de riesgos y una asunción por el contratista, también lo decíamos antes, de trabajos o labores respecto de las que no tiene el control. La falta de un sistema de identificación y resolución temprana de disputas. Yo creo que hay que prever esos sistemas de ADR a los que antes me refería para intentar evitar esto. Muchas veces se establecen estos sistemas, se prevé un Dispute Resolution Board, pero que luego no se constituye y es totalmente inoperativo. Eso es un gravísimo error. Y luego yo quisiera enfatizar cuál debe ser la labor de los abogados durante el proceso de la obra, porque la obra no empieza y termina con el contrato, sino que tiene que haber un seguimiento de la misma. Y muchas veces te das cuenta de que comunicaciones entre los técnicos, entre los comerciales, que son los peores, colocan a su cliente en una posición muy, muy negativa. No son debidamente revisadas esas comunicaciones por parte de los servicios jurídicos y, claro, el tribunal arbitral se encuentra pues, muchas veces con posiciones que, en fin, que perjudican gravemente a la parte. El llevar claramente las actas de las obras, cómo va a desarrollarse en la obra. Y luego, en fin, propio de un abogado viejo, preconstituir prueba por si algo sale mal. Y estar constantemente con la idea de que esto puede salir mal. Y voy a preconstituir prueba para que cuando se produzca el daño yo ya lo tenga preparado. Gracias, José María. Cecilia. Bueno, para mí el asunto empieza durante el periodo de licitación. Que los contratistas sean realistas y no se los coma la ambición de lo que pueden ganar, porque lo que pueden ganar es también lo que pueden perder si son imprudentes. Primera cosa, seguir los procedimientos. Hay normas ISO de cómo controlar riesgos, seguir esos procedimientos, tener el brainstorming de todos los riesgos que hay, evaluarlos, buscar medidas de mitigación y darle seguimiento. Con eso vamos a la licitación y sabemos que hay riesgos, pero son riesgos que se pueden manejar. Y después, durante el contrato, lo que ya también se ha dicho, records. Porque, ¿qué sucede? Lo que hemos estado en obra, en los contratos, los primeros meses, es más dulce que la luna de miel. Es amor a primera vista y no obstaculizar, no decir, no hablar. Y si en ese tiempo no tomas las medidas justamente de preparar todo lo que tenga que ver con records, al final de cuentas vas a tratar de reconstruir algo por las percepciones de las partes, y eso es algo como comprar una caja de Kellogg's y tratar de hacer un rompecabezas con ello. No va a resultar. Eso es una parte importante, y no olvidar que no tan solo las cláusulas escalonadas son importantes, pero sí los mecanismos de resolución alternativa de disputas, que en la actualidad, y sin ser majadera, pero la revisión 2017 de FIDIC, por ejemplo, ha pasado de Dispute Adjudication Board a Dispute Avoidance and Adjudication Board, es decir, constituir este mecanismo que es de preferencia, va a acompañar al proyecto y, dando este seguimiento, va a poder olérselas, porque gente que ha estado en obra empieza a darse cuenta cómo fue desde un comienzo y a dónde va a ir, porque si hay una cosa que es reproducible son los problemas en la obra. Y entonces consultar a esta parte, envolver en algunas jurisdicciones latinoamericanas, es parte de la
obligación legal de los contratos de obra pública, pero no tan solo que lo obliguen a tener un dispute bot, sino que ocupen ese dispute bot y sobre todo que lo ocupen en la labor preventiva. Se ve mucho que, y esto ahora salgo de la obra pública, entre privados en Latinoamérica, los dispute bots suelen ocuparse con dispute bot ad hoc, que a uno le da la sensación, este es el control de calidad de los escritos del arbitraje, porque es más o menos va en esa dirección. Bueno, si las partes lo quieren y pagan por ello, so be it, pero en realidad los dispute bot tienden y su función primordial va hacia evitar controversias. Como ya se dijo, tratar de implementarlo en el contrato o tratar de buscar a posteriori, si no existe en el contrato, la manera de que cuando se ve en el horizonte esta bomba atómica ya brillando, tratar de constituirlo. El problema en general son los pagos, porque si bien es cierto el financiamiento comparado con un arbitraje es más que módico y modesto, de todas maneras, si las partes no lo tienen en sus partidas presupuestales, entonces eso sí es un problema. Gracias, Cecilia. Rogelio, muchas gracias. Para concluir. Gracias, Melissa. Sí, yo creo que lo han dicho prácticamente todos, simplemente les diría, lo importante también es no perder de vista estos derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos, de los temas ASG, porque sí pueden poner en entredicho un proyecto de construcción como tal. Y aquí me encantaría hacer 3 sugerencias que un poco van de la mano con lo que mencionaba Diana. La primera de ellas es, si se trata de una construcción que tiene por efecto privar de alguna forma alguna tierra indígena de un ejido, por ejemplo en México, es bien importante que pudiera llevarse a cabo la negociación a través de una persona que hable su lengua, que entienda sus costumbres y que con eso pueda tener una apertura distinta a simplemente llegar con la bolsita de dólares respectiva, ¿no? Número 2, lo que les diría es el due diligence relativo al derecho agrario es vital, ¿no? Si se necesita o no hacer una consulta indígena previo a la etapa de construcción del proyecto respectivo, si se necesita, por ejemplo, llevar a cabo el procedimiento de validación que establece la legislación local o federal de que se trate para poder validar un contrato específico, qué se necesita para poder afectar una tierra indígena o una tierra de propiedad ejidal, qué asambleas se requieren, etc. Este due diligence es vital para evitarse dolores de cabeza en este tipo de proyectos. Y finalmente, si el proyecto va a tener un impacto ambiental importante, también lo que hemos visto que funciona es acercarse con las ONGs más importantes del lugar específico para entablar diálogos y para poder establecer una mesa de diálogo y donde se puedan disipar las dudas respectivas que se pudieran tener dentro del proyecto de construcción respectivo. Más vale tenerlos de aliados a que los tengamos de contrapartes en juicios locales que puedan entorpecer el trámite de cualquier proyecto de construcción, pero eso sería el takeaway. Bueno, gracias Rogelio y gracias a todos ustedes por las contribuciones.